como anfitrión, ya que tú puedes grabar. Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy vamos a revisar un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Quisiera saber ustedes qué experiencia tienen atendiendo pacientes, por ejemplo, con proyectiles, heridas de proyectil de arma de fuego o de accidente de tránsito. Supongo que muchos de ustedes lo habrán manejado sus enfermos. Ahora, quisiera saber si alguno de ustedes en alguna ocasión ha acudido, por ejemplo, a un autódromo, a una pista de carreras. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. No. No. ¿Han recibido alguna vez pacientes heridos de proyectil de arma de fuego? Eso sí. Sí, graves. O sea, no, los dos que tuve no fueron graves. Ya. No, yo sí, uno en el toca que le dispararon en el brazo y o sea, se Ya. dio el número y se alojó el proyectil en el tórax con un neumo en motor. Ya. ¿Han disparado alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Quién más? La fe militar. Alfonso. Sí, también, sí. Eso sí. ¿Qué tal se siente? Hay bastante descarga de adrenalina, un poco de nervios al inicio, pero ya después ya se va acostumbrando un poco. Ya, perfecto. No es algo usual que hacemos nosotros, pero sí nos exigen a nosotros, como Ya. médicos de la policía. Claro. Ya. ¿Alguno de ustedes maneja moto? De vez en cuando no. O sea, no tienen moto para su uso diario, por ejemplo. No, transportarse en moto no. Ya. Perfecto. ¿Y alguien tiene un carro, maneja un auto que sea más o menos de un año inferior al 2010? Yo tengo uno del 2008. ¿Tiene bolsas de aire? No tiene bolsas de aire. Ya, justo por eso. Todo eso vamos a revisar ahora. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Vamos a ver la cinemática en el trauma. Van a fijarse en este video. No se podamos iniciar. ¿Sí escuchan el video? Conductores de scooter europeos sufrieron graves quemaduras tras padecer colisiones a causa del mal diseño de sus tanques de gasolina. Por este motivo, sometemos a dos de los modelos más populares de scooter de 125 a un crash test en un laboratorio especializado. Para ver si hay fugas de gasolina después de las colisiones, la reemplazamos por un líquido de color. Para nuestra primera prueba, utilizamos un maniquí de 1,75 m de altura y de 75 kilos de peso. Lo colocamos en una moto de entre 125 y 135 kilos y lo vestimos de pies a cabeza con un equipo de motorista. Sí, c'est la première fois que Euroconsumer va essayer. Steve explica que es la primera vez que Euroconsumers reconstruye un accidente de moto contra un coche, por lo general similar a un accidente en la ciudad. El scooter se pone en marcha a 50 km por hora contra el coche. Reconstruimos el accidente de un scooter contra un coche similar a un accidente en la ciudad. Una docena de cámaras y radares registran el accidente. A pesar de la relativa baja velocidad, justifica este experto, vemos que el maniquí sufre un choque importante. La cabeza del maniquí golpea fuertemente el capó. La secuencia se analiza fotograma a fotograma. Incluso al comprobar la violencia del choque, no hemos detectado fugas de gasolina. Repetimos la prueba, pero esta vez nuestro maniquí se coloca en una moto de entre 125 y 159 kilos. Ahora se ha elegido un maxi scooter que es más pesado que el otro y se ve claramente que el maniquí está vestido con ropa de calle y con un casco abierto. El punto de impacto del scooter en esta segunda prueba es el marco de la puerta del coche.
Este ingeniero manifiesta estar bastante impresionado de que la estructura de la moto no se haya dañado. Para el maniquí, el punto de impacto son las rodillas. Por desgracia, quedaron completamente rotas. Comprobamos que el manillar y la estructura, que normalmente protege contra el viento, durante un impacto frontal provoca daños en las piernas y en la pelvis. En conclusión, los dos scooters probados no tenían los tanques de gasolina en la parte delantera. Aunque nuestros expertos no han detectado fugas de gasolina, la violencia de estos accidentes a tan solo 50 km por hora nos recuerda la vulnerabilidad de los conductores de scooter frente al tráfico. Con todo... Muy bien. ¿Qué me pueden decir ustedes de este video? ¿Si lo vieron, si lo escucharon? ¿Qué les parece? Fíjense que son scooters, ¿no? No son motos de 125 o 50 o más cilindrajes, son solamente scooters a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que en teoría es el límite de velocidad dentro de la ciudad. Un scooter, esos son a gasolina, pero los scooters eléctricos que ahora abundan, por ejemplo, en Quito, pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, depende del scooter. Entonces, fíjense la violencia del trauma, la violencia con que se estrellan y los daños, porque finalmente el que recibe el impacto es el que maneja el scooter, la moto. Ahora, vamos a ver el siguiente, que es, el siguiente, que es un vehículo que en nuestra ciudad abunda. En nuestra ciudad, aquí en Quito, la mayoría de taxis utilizaban este vehículo. Los dueños de taxis compraban este vehículo. Y en su mayoría son autos anteriores al 2010. Y por eso les preguntaba si alguno tiene este tipo de vehículos. Fíjense ustedes qué pasa con estos vehículos, siendo que el test que vamos a ver es un test hecho para Latinoamérica, que tiene menos exigencias que los europeos. Fíjense. No se escucha audio. Todavía no está con audio. Quiero que se fijen en las imágenes nada más. Fíjense en este auto. Es el Nissan Sentra, que se conoce acá, el anterior, o el Suro en otros países. Fíjense con un impacto lateral. Fíjense cómo se deforma el auto y qué pasa con los ocupantes. Este es un test que tienen que pasar los automóviles para que se puedan dar de estrella de seguridad, que le llaman. Fíjense cómo se deforma absolutamente la parte delantera, la parte trasera, y toda la energía que reciben los ocupantes del vehículo. Fíjense cómo el volante es un proyectil más. O sea, toda la energía se transmite hacia los ocupantes del vehículo. Inclusive hasta se abre la puerta, puede salir eyectado, o puede ser un proyectil la puerta. Fíjese la parte de adentro, cómo se mueve el maniquí. Se golpea adelante, se golpea a un lado, queda prácticamente recibiendo toda la energía los ocupantes. Fíjense aquí que el auto se deforma tanto, pero no vemos piezas volando por todos lados, ¿sí? El auto se deforma, pero transmitiendo energía hacia la cabina. Vamos a ver ahora qué pasa con un auto de alta gama, que tiene todas las seguridades. Fíjense que este auto, prácticamente donde van los pasajeros, no pasa nada. Y todo esto de acá sí se deforma y sale por todos lados como pedazos del auto, porque toda la energía se quedó acá. Toda la energía se atrapa aquí y en la cabina prácticamente quedan a salvo los ocupantes. Además de que la energía no se transmite a la cabina, tenemos una particularidad que vemos que está protegido por las bolsas de aire.
Por eso la bolsa de aire anterior es muy importante, pero también es sumamente importante tener bolsa de aire lateral para que le sostenga al individuo. Y fíjense cómo toda la energía, en lugar de transmitirse hacia acá, se transmite en el compartimiento del motor. Por eso sale todo despedido hacia los lados. Entonces, una vez viendo cómo más o menos se transmite la energía, nosotros debemos discutir algunos conceptos básicos, ¿ok? Vamos a ver cinemática en trauma. Es un vocablo que viene de movimiento o agitación, un vocablo griego, ¿cierto? Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que intervienen, es decir, es el estudio de los mecanismos de la lesión. ¿Cómo se va a lesionar nuestro paciente? ¿Cómo se lesionó el paciente que tengo acá acostado en una sala de terapia intensiva? Hay que conocer bases físicas. Entiendo que ustedes dieron biofísica en la universidad. No es mi afán ahorita meternos en ese terreno, pero vamos a tocarlas y tratar de comprender un poco este tipo de leyes. La primera ley de Newton, de la inercia. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme siempre que no sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un balón de fútbol en reposo y acá tenemos ya en movimiento porque hay una fuerza externa que hace que el cuerpo empiece a cambiar su estado. ¿Ok? A cambiar su estado de reposo por uno de movimiento. Primera ley. Segunda ley, ley de la masa. La alteración en el movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza impresa sobre él. La alteración de la dirección ocurre según el sitio y la fuerza donde sea aplicada. Pues fíjense, segunda ley de Newton, no es lo mismo que tenga esta fuerza aplicada que tenga esta fuerza aplicada a la misma masa. ¿Ok? Entonces no es lo mismo impulsar un carro a 30 kilómetros por hora, 50 o a 200 kilómetros por hora. Por eso es que tienen razón de ser los límites de velocidad en las autopistas y en las ciudades. ¿Ok? Especialmente tienen razón de ser por las falencias de seguridad de nuestros vehículos a motor en Latinoamérica. Entonces, los test que acabamos de ver son a 35 millas por hora, que da más o menos los 50 kilómetros por hora. Y fíjense el daño que sucede en los ocupantes de los vehículos. Mucho más grave, obviamente, todos son biplaza, en las motos, scooters, etcétera, etcétera. También terrible el daño en los autos que son antiguos, que tienen muy poca seguridad pasiva y activa, y menor, aunque igual daño, en los vehículos de alta gama, que tienen mucha seguridad activa y pasiva. La tercera ley, a toda acción ocurre una reacción igual y contraria, pero en sentido opuesto. Fíjense acá, tenemos una fuerza ejercida hacia esta pared, y claro, el cuerpo sale despedido hacia el otro lado. Entonces, acción acá, reacción hacia acá. También hay otras leyes que intervienen acá. Por ejemplo, la termodinámica. James Joule propuso en 1840 que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. En el trauma, la colisión es inelástica, dice. Aunque se conserve en un momento, la energía cinética disipada provoca deformidad de materiales. Es decir, si es que estos materiales no absorbieran energía, por ejemplo, en estos carritos que vemos acá abajo, ellos deberían golpear y regresar hacia el otro lado. Pero como estos materiales absorben energía, hay un momento en que se tocan que es un instante cero, donde no hay deformidad, solamente chocan. Pero en lugar de impulsarse hacia el otro lado, como absorben la energía, empiezan a absorber esa energía, ¿sí? Pero como ni se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía de este impacto, si el auto no tiene, por ejemplo, un chasis o carrocería que tenga memoria para deformarse y la energía la expanda hacia afuera, puede ser que esa energía se expanda hacia la cabina del auto y termine con lesiones la persona, como veíamos en los videos y en los maniquíes de hace un rato. Fíjense acá, tenemos un peso dado y tenemos un material que puede ser combustible. Si ese material está encerrado en una campana que no permite que nada de aquí salga, no debería cambiar el peso, pese a que
esta sustancia, que este material de acá se haya quemado. ¿Por qué? Porque la energía pasa de estar en un estado a otro, en este caso gaseoso, y no debería cambiar el peso, eso es experimental. Entonces, la energía va a estar ahí, va a transformarse en onda expansiva, en onda explosiva, en daños hacia nuestro paciente en este caso. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta o duda? No, por ahora no. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos avanzando entonces. Fíjense, hay varios mecanismos, ¿cierto? No es lo mismo un trauma cerrado. El trauma cerrado es muchísimo más complejo. Fíjense acá, ¿qué cantidad de traumas cerrados tendrán los pasajeros de estos autos? Los mecanismos están generalmente relacionados con choques automovilísticos, atropellamientos y caídas. En este tipo de casos del trauma cerrado hay una sumatoria de diferentes fuerzas que se disipa en una superficie variable. O sea, en el paciente hay energías que van y vienen en diferentes lugares de su cuerpo. Y esa dispersión origina que no sean siempre constantes los daños orgánicos. Es decir, tengo un accidente o choque frontal de dos autos, no voy a tener las mismas lesiones en uno u otra persona porque depende de muchísimos factores, tanto de cómo específicamente de cómo se distribuye esa energía que se transformó a partir del golpe. Entonces, de pronto la energía en este vehículo se expande de una forma diferente que en este de acá. De pronto en este, la energía se distribuye en la carrocería del auto, en las latas del auto, y evita que esa energía llegue a la cabina, y en este no. La energía se transmite directamente hacia la cabina. Por eso es que no siempre vamos a encontrar las mismas lesiones en los pacientes, porque a veces quedamos contentos, sí, paciente víctima de un choque frontal central con otro vehículo. Sí, al tener en la frente, en el tórax, quién sabe, porque hay muchos otros factores que intervienen. Aquí nosotros vamos a ver otra cuestión. Fíjense acá ustedes. Hay dos personas que nos encanta tener los autos clásicos, viejos, antiguos, como quieran llamarles. Y claro, habrán escuchado, y no sé si alguien me corrige, habrán escuchado a sus papás, a sus tíos, a personas que son más antiguas decir, no, ese carro de plástico que tienes, ese no sirve. El otro es buena lata, esa lata sí aguanta los golpes. No sé si alguno habrá escuchado algo parecido. Sí. Es el concepto que nos pasan de generación a generación. De hecho, yo lo tenía siempre presente así. Y lo hemos comprobado, porque uno se golpea, un golpe suave obviamente, y el carro antiguo no pasa nada. Pero en el carro moderno enseguida las latas están deformadas, tienes que llevar al taller, etcétera, etcétera. Pero fíjense en los daños que puede hacer enfrentando un auto contra el otro. Fíjense el conductor, desde el techo, por todos lados le viene el golpe. Y el otro, no, la cabina está intacta. Fíjense en este auto, es del 59, ¿no? Fíjense en el auto moderno, ¿cómo va? Solo tiene una bolsa de aire, pero la cabina luce intacta. Y tiene además... Frontal crash test, which we call a small overlap test. About a quarter of serious and fatal injuries occur in small overlap crashes. Modern cars have structure in the front end that's intended to crush in the event of a crash and keep the damage from getting back to the occupant compartment. But in a small overlap crash, this structure can be bypassed. And in that case, the damage can often extend well into the occupant compartment unless the automaker has designed to prevent that. One of the top performers in our new test was this 2013 Honda Accord 4-door. As you can see, the occupant compartment held up reasonably well without major intrusion. As a result, the steering wheel
stayed in position, and that meant that the driver airbag was in position to protect the driver's head and chest in the crash. Also, the airbag, the side curtain airbag, extends far enough forward to prevent the driver's head from striking hard structures inside the occupant compartment. The Toyota Camry shows what you don't want to have happen in this crash. Fíjense en You esto. can see that the front wheel has been pushed back into Fíjense this dónde hinge va pillar, el which is conductor. back into the occupant compartment. Behind that is the parking brake, which has been pushed into the driver's leg space. Fíjense que este es un auto moderno, con airbag y con todo, pero al ocupante sí sufre daños. Escuchemos al ingeniero. The windshield pillar is pushed back. That's moved the instrument panel inboard, and the steering wheel also moves inboard, so that Se va la although cabeza the por aquí. airbags deploy, the driver's head just brushes off the airbag on its way to hitting the instrument panel right here. Structural performance for the Toyota Prius V was poor. You can see that there was major intrusion back into the occupant compartment, and that Siendo un auto contributed nuevo. to high forces measured on the dummy's legs and feet. When the occupant compartment collapses, then the risk of injury to occupants is much greater. Both Toyotas in this group earned poor ratings, the Camry and the Prius V. Toyota engineers have a lot of work to do to match the performance of their competitors. To recognize vehicles with superior performance across all of our crash tests, the Institute has created a new award, Top Safety Pick Plus. The Plus recognizes those vehicles with good or acceptable ratings in our new, more stringent, smaller. One particularly devastating type of crash is when the car slides underneath the back of a heavy trailer. The Fíjense Institute ahora lo que tested ocurre trailers to con see un how well their camión. guards prevented underride in a 35-mile-an-hour crash to the back. There were trailers from 8 different manufacturers who together make up 80% of the heavy truck trailer market. Each trailer was tested up to 3 times. There's a full overlap crash test, a 50% overlap crash test, and a narrow overlap crash test. All 8 trailers prevented underride in the full overlap crash test at 35 miles per hour. All but one prevented underride in the 50% overlap condition, and only one managed to prevent underride in all 3 test conditions. The federal government requires that heavy truck trailers be equipped with underride guards that are intended to keep cars from sliding underneath when they crash into the rear. The problem is that when guards are only designed to minimally meet that standard, they're not strong enough to keep that from happening in crashes, even at speeds as low as 35 miles per hour. Modern cars have a crush zone at the front that's designed to collapse in a way that minimizes the risk of injury to occupants inside. But that only works in a crash with a trailer if the trailer's underride guard stays in place, as it has here. In an earlier test conducted in 2010, the weakest guard was on the back of a trailer manufactured by Hyundai. We crashed this Chevrolet Malibu into the center of the guard at 35 miles per hour, and the guard was just pushed out of the way because the bolts holding it to the trailer broke. Had people been riding inside, they would have been killed. The redesigned Hyundai Guard worked much better. In the same 35-mile-an-hour crash, it held up, allowing the built-in crash protection of the Chevrolet Malibu to do its job. People riding inside would have been able to walk away without any serious injuries. Progress. Only one trailer prevented underride in all 3 of our tests, including the narrow overlap. That trailer was manufactured by Manic, who sell Trailmobile brand in the United States. Most trailers have the vertical supports for the underride guards close to the center of the trailer. The Manic engineers tried something different. They moved the vertical supports outboard, which makes the ends of the guard stronger. All of the trailers in this series of tests had guards that met a Canadian standard, even though the Canadian standard requires that guards be stronger than they're required in the United States. Our research shows that cars are still vulnerable to underride when they hit the outer end of the bar. Outside the main vertical support, there isn't enough additional support to keep the bar from bending forward, allowing the car to slide under in a devastating way. Designing underride guards to the Canadian standards is a good first step, but Manic engineers show it's possible to go much further. If all trailers had guards like the one on the Manic trailer, many of the lives that are lost to underride crashes could be saved. Fíjense, acá hay un carro de una marca
que ahora hay en el Ecuador también, y un carro de alta gama europeo. Fíjense cómo se deforma de un lado este auto, la cabina, y acá, ¿no? Fíjense en los daños que puede haber en el pasajero según el uno o el otro auto. The car is Famoso obviously at a brilla. disadvantage. But one of the Listo. Esto para acá. Ok. ¿Cuántos de ustedes han revisado las estrellas de seguridad del auto que manejan? Yo una vez revisé, pero fue por casualidad porque pasó un video en el Facebook. Ujú. O sea, cómo hacen las pruebas en Eurocar, creo que se llama. En Europa, Ujú. creo que les dan Las les dan estrellas. las estrellas, ajá. Incluso de ahí, en el 2008 cuando revisé, 2018 cuando revisé, el Compass, que supuestamente es un carro de gama alta, tenía menos estrellas que en relación con el Kia Sportage. El Kia Sportage tenía 4.5 y el otro tenía 3.5. Y supuestamente no siempre los carros de gama alta tienen una buena puntuación en ese estrella. Exacto. Pero también hay que ver quién califica y bajo qué normativa. Por ejemplo, ustedes ahorita, y no tengo nada con los carros chinos, ¿no? Por si acaso. De hecho, estaba pensando en comprar uno. Los autos chinos que tienen ahora full seguridad, full tope de gama, tienen todos los juguetes, todos. La mayoría vienen calificados con 5 estrellas de estas pruebas, pero hechos en China. Las pruebas son hechas en China. Si a ese mismo vehículo le hacemos las pruebas, por ejemplo, en Latinoamérica, capaz que tiene las mismas 5 estrellas. Pero si hacemos bajo la norma europea, un laboratorio europeo, capaz que no tiene las mismas 5 estrellas y tiene 3 o 2 o 1. ¿Por qué? Porque depende mucho de la reglamentación. Entonces siempre hay que revisar, esto es para la vida diaria, para que nosotros no tengamos ese tipo de problemas, si el vehículo que yo manejo, bajo qué normativa le dieron esas estrellas de seguridad, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, claro, el doctor está hablando ya de autos, de que sí, pero todo ese tipo de cosas nos sirven a nosotros para saber qué mecanismos pudieron estar implicados en las lesiones que ahora tiene mi paciente. Porque no es lo mismo que se chocó a 200 kilómetros por hora en un auto de alta gama y se dio contra un camión, como vimos hace un rato, a que se haya golpeado a 50 kilómetros por hora un carro del 1998 que toda la energía cinética se transmitió hacia el habitáculo de los ocupantes. Entonces, no es lo mismo y eso es lo que más o menos quiero que ustedes tengan claro. Ahora, lo que más solemos tener son accidentes de vehículos y deben entenderse que los cambios sucedidos en el momento del accidente, esa energía se transmite entre el vehículo y el sujeto o los sujetos ocupantes. Así como el comportamiento de los ocupantes, debemos saber el sitio que ocupaba, el tipo de vehículo, la sujeción que tenía, si estaba móvil o fijo dentro del vehículo, la proyección hacia afuera, si fue eyectado la hora paciente del vehículo, hubo contacto entre ellos que puede causar también lesiones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la gente que estaba dentro del auto, los de adelante estaban con cinturón y los de atrás no tenían cinturón, los ocupantes de atrás se convierten en proyectiles que también pueden golpear a los ocupantes de la parte de adelante. Por eso es que la norma dice que todos los ocupantes utilicen cinturón de seguridad. Todos. No dice solamente el chofer, solo los de adelante, y a veces nos enojamos porque nos multan sabiendo que los ocupantes de atrás no tenían cinturones. No debemos enojarnos, nos están salvando la vida, porque de pronto el cinturón me salva, pero mi familiar, mi otro ocupante que estaba en la parte de atrás, sale eyectado y me golpea la cabeza y tengo una fractura cervical. Entonces, ese tipo de cosas deben estar documentadas en la historia clínica. Debemos nosotros rehistoriar al paciente y documentar estos datos. Ojalá
el tipo de vehículo, en qué año, qué seguridad tenía, si los airbags se abrieron, no se abrieron, si alguien salió eyectado, si murió uno de los ocupantes del vehículo, cuánto se deformó el vehículo, cuánto de la parte de delante se deformó, más de 50 centímetros, menos de 50 centímetros, más de 30, menos de 30, igual la parte de atrás o los laterales, porque eso nos van a dar las pautas de las lesiones que vamos a encontrar. Fíjense que hay diferentes tipos de impacto. No es lo mismo que los dos autos se golpeen de frente a que se golpeen de lado. Y asimismo, no es lo mismo que un auto venga de frente, venga con un camión en la parte de atrás, como vimos en los videos. Entonces, ¿qué pasa si es un impacto frontal en la parte superior, de arriba y por encima? ¿Okay? Vamos a tener lesiones como vemos acá en los puntos rojos, a pesar de que este paciente, bueno, digamos, está sin cinturón, la verdad. El sujeto contundirá el tórax con el volante y será proyectado hacia adelante con el parabrisas, contundiéndose también a nivel frontal, ¿sí? Por lo que se inflige un trauma directo en el cráneo y las fuerzas verticales también nos darán una lesión hacia la columna cervical, cuya gravedad está en relación directa a la intensidad de las fuerzas desplazadas, lo que provoca lesiones en cara, cuello, tórax y abdomen. Un choque frontal. Ahora, acá nosotros vamos a tener un golpe desde abajo. Digamos que tenemos un carro más bajo y tenemos un golpe desde abajo, ¿cierto? Aquí está el ocupante y tenemos un golpe en esta trayectoria, así. Existe un deslizamiento hacia adelante contundiendo las rodillas en el tablero, el tobillo en la parte inferior del habitáculo, ocasionando potenciales lesiones en cadera, rodillas y tobillos. Entonces es importante también si el golpe fue por arriba o fue por abajo, para buscar lesiones en mi enfermo. Los impactos laterales, que son muy frecuentes cuando la gente se pase la señal de pare. Existe un espacio estrecho entre la superficie de contacto y el pasajero, ¿cierto? Y en el auto y prácticamente tiene la puerta acá. No hay nada como en los frontales con el motor, todas las partes anteriores que le pueden sostener. Acá no. Está directamente sobre el tórax prácticamente. ¿Sí? Hay baja resistencia en estos lugares del vehículo, lo que ocasiona lesiones severas, potencialmente severas, dependiendo de la fuerza. Puede dañar el tórax, fracturas costales, daño esplénico, renal, depende de qué lado le den, el acetabulo y lesiones de columna cervical también por el movimiento. En la volcadura, las fuerzas y las deformidades son al azar, no hay un patrón específico en una volcadura. El movimiento generado a veces ocasiona eyección del sujeto, por eso es importante tener cinturón de seguridad. La proyección fuera del vehículo a velocidad con que se lleva a cabo la volcadura es potencialmente lesiva y en ocasiones produce daños sistémicos. ¿Ustedes creen, qué creen ustedes? ¿Que los vehículos más altos son los que más tienen volcamientos o no? ¿Les han dicho eso alguna vez? No te compres No, autos muy altos, se vaya a voltear, se va a Pero más en voltear. relación es entre la altura y el ancho también del carro, porque carros que son altos y anchos, entonces tienen incluso mejor estabilidad, pero si son carros como el Terios Datsun, ese creo que es alto y es bien angostito, y es porque tiene más chance de volcar. De Hatsuterios. Ese es Sí, el o el Innova 7 que hay ahora. Entonces, ese tipo de vehículos uno los ve y dice, capaz que una curva termina volcándose. Sí puede tener relación, pero ese no es el factor principal. Porque un auto sea más alto no quiere decir que se va a volcar con más facilidad. Siempre tiene que ver, como vemos nosotros aquí, una piedra, una alcantarilla, una deformidad en el asfalto que le haga este punto de apalancamiento para que el vehículo se vire. Si es un vehículo moderno, no debería pasar esto a menos que tenga un obstáculo, no debería volcarse porque son hechos así. Si es un vehículo moderno, es un vehículo que ha pasado las estrellas de seguridad, etcétera, etcétera, no debería volcarse porque están hechos para eso y las ayudas electrónicas son para esas. Pero como nuestras carreteras no son las más lisas del mundo, siempre vamos a encontrar una piedra, una deformidad, un bache que haga este mecanismo de palanca y termine siendo una volcadura. Cuando hay una volcadura la cosa es muy seria. ¿Por qué? Porque va a haber impactos laterales, como ya vimos que no hay protección acá, y el techo también se deforma con muchísima facilidad. Entonces vamos a tener diversos grados de impacto
muy cerca del ocupante, entonces la energía se va a transmitir directamente a los ocupantes. Es muy peligroso y podemos tener lesiones en todo el cuerpo. Y de ahí viene la importancia de revisar perfectamente al paciente. Como ya vimos, los más peligrosos, pues estos vehículos de 2 ruedas, ¿ok? O sea, hay premisas de cuando uno maneja una motocicleta. Primero, nadie se puede sostener, o muy pocos malabaristas pueden sostener una motocicleta o una bicicleta sin que tengan que mover el vehículo. Es decir, estando quieto no puedes hacer un equilibrio perfecto. En las bicicletas tal vez, alguien muy hábil, pero en las motos no, porque son pesadas, ¿ok? Entonces, como premisa tienen que estar siempre en movimiento, si no hay que bajar los pies. Y el sujeto no tiene un chasis, sino tiene una carrocería, no tiene algo que le proteja. Entonces, lo que le protege simplemente es su traje, su casco, sus guantes, su piel. Y reciben los impactos directamente. Entonces, hay algunos mecanismos que suceden acá. Por ejemplo, fíjense acá. Por alcance, es decir, el vehículo le golpea. Ese es el principal pretexto que ponen los motociclistas para ir entre autos, que cuando están uno detrás del otro, habitualmente les golpean desde atrás y salen eyectados. Por eso es que ellos prefieren andar en medio, hacia una fila más, en medio de los autos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, cuando les chocan por atrás, salen eyectados. Y habitualmente quien se golpea primero es el cráneo. ¿Sí? Y la gravedad dependerá de la fuerza de contacto y la protección con que cuente el sujeto. No es lo mismo un casco de $20 que un casco de $500. No protegen igual. La normativa dice que tiene que usar casco, pero no dice qué casco aquí en nuestro país. Y eso es un grave error, porque si dijeran, tiene que estar con este tipo de cascos, con este tipo de guantes, con esta ropa de seguridad, para que pueda utilizar la motocicleta, no se usarían tantas motocicletas porque esos equipos son caros, ¿sí? Pero protegen, salvan vidas. Y lamentablemente aquí con que se utilice casco puede ir en pantaloneta y sandalias si quiere, como sucede en muchos lugares en nuestra costa y oriente. Les digo porque yo viví muchísimos años en la costa, entonces, pues sí, una vez yo en una moto andaba con casco, pero en pantaloneta y sandalias. Y cuando me caí, derrapé, tuve varias semanas con las lesiones en la piel en mi lado derecho porque no tenía ninguna protección. Y en la gravilla, pues eso fue como una lija que me llevó por todos lados. Pues cuando uno es jovencito, comete ese tipo de errores que no sabe este tipo de cosas o no le importan, por último, porque es joven, piensa que se puede comer el mundo. Entonces, siempre está en nuestras manos prevenir, compartir estos conocimientos para que la gente no cometa nuestros mismos errores. Incluso, Y doctor, aquí claro. incluso en la costa, a veces hay esas ordenanzas municipales que por la delincuencia no deben utilizar casco, incluso para poder ser identificado. Imagínense sin casco, muerte segura. O sea que con esos cascos que regalan con las mismas motos no tienen ninguna seguridad, básicamente. Pero bueno, los motociclistas dicen que no les gusta estar adelante de los autos porque sufren impactos por alcance. Pero fíjense que estando a un lado también pueden tener impactos que son bastante más frecuentes, son las contusiones laterales. Entonces, cuando tiene una contusión lateral, las extremidades inferiores son las que más sufren. ¿Recuerdan el primer video? Rodillas destrozadas en el motociclista, ¿no es cierto? Entonces, es el sitio de mayor contusión, las extremidades inferiores, y ocasiona fracturas de fémur antes inclusive de caerse. Entonces, como ustedes saben, cada fémur puede secuestrar alrededor de 1,5 litros de sangre. Si una fractura de los dos fémures es un gran choque, ¿no es cierto? Hay hipovolemia rápidamente. También el derrapamiento y el desguantamiento y pérdida cutánea están presentes en este tipo de accidentes y la gravedad será determinada por la distancia recorrida en el derrapamiento, el tipo de ropa que use, como les explicaba hace un ratito, en pantaloneta, pues se lleva toda la piel, y el tipo de superficie donde ocurre. No es lo mismo en una vía de concreto que una vía de asfalto que una vía de gravilla. Entonces, no es lo mismo, por eso el equipo debe ser completo siempre. ¿Okay? Tengo algunos compañeros, colegas, que son médicos tratantes conmigo que utilizan moto, que tienen moto. Pero a ellos, como
conocen de este tipo de cosas, ustedes les ven en sus motos con cascos homologados, les ven con ropa de seguridad que es muy costosa, pero que les previene de lesiones. 4 compañeros míos andan en moto, entre paréntesis dicen crisis de los 40, pero bueno, ellos andan muy cómodos, pero son conscientes de la seguridad que deben tener. Entonces, todos ellos tienen su ropa de seguridad, obviamente es más cara, pero eso les salva la vida, eso les puede prevenir de accidentes. No es lo mismo que un repartidor de Uber que tiene el casco que avanzó a regalarle el que le vendió la moto y está con un pantalón cualquiera, con zapatos cualquiera y una chompa para el frío, más que para protegerse de los derrapamientos. Entonces, no va a ser lo mismo en caso de un accidente de cualquiera de los dos. Peor los que utilizan ropa de competencia. ¿Ok? También puede haber impacto frontal. Aquí vemos un vehículo y vemos cómo va de frente el motociclista. Y claro, lo primero que sufre es el cráneo, por eso la importancia del casco, ¿no? Habitualmente tratan de, hasta el último, sostener el manubrio para hacer una maniobra evasiva y después ya pierden las manos, que se quedan atrás y por el peso de la cabeza y el casco va primero hacia el capó del automóvil. ¿Okay? También puede haber lesiones, obviamente, en el epigastrio con el manubrio, ¿sí? Y puede haber lesiones pancreáticas o de la aorta. Vehículo del peatón también es muy frecuente, muy frecuente en nuestro medio, lamentablemente. El 80% de los autos atropellados tendrán daño en las extremidades inferiores por la altura, ¿no? Fíjense acá, hay una serie de cuadritos dependiendo de la velocidad en que esté caminando el auto. Siempre el impacto va a ser acá. Luego, puede ser que no pase nada si está muy lento, ¿no es cierto? Pero mientras más rápido el auto, más energía va a haber que transmitir y más lejos y más lesiones va a tener el individuo. ¿Ok? Esto con los adultos. Con los niños, desafortunadamente, por su baja estatura, los impactos van a ser hacia el tórax, cuello y cabeza. ¿Ok? Los adultos habitualmente extremidades inferiores. Ahora, ¿qué pasa con las caídas? La energía se transmite en el momento del impacto, ¿cierto? Influye, ¿qué nomás? La altura de la caída, la aceleración gravitacional, ¿sí? El peso de sujeto, el tipo de impacto y la transformación de estas energías cuando las fuerzas se disipan hacia el cuerpo y produce daño orgánico. Entonces, por eso es importantísimo que cuando ustedes hacen la historia clínica, sepan de qué altura se cayó, contra qué superficie se dio, especialmente cuando vio a alguien en el accidente, qué cayó primero. Si avanzó a poner las manos, no avanzó a poner las manos, se fue directamente de cabeza, cayó de pie. Por ejemplo, vemos aquí una caída con los pies primero, donde la energía, obviamente se destrozan los calcáneos, pasa por el fémur y termina alojándose habitualmente en los acétabulos y la pelvis. Pero también puede haber fracturas vertebrales. Cuando caen de cabeza directamente, cráneo y cuello. Cuando ponen las manos, habitualmente hay una transmisión de energía destruyendo las extremidades superiores y puede haber impactos en el tórax y en el cuello y cara. Entonces, eso es muy importante. La altura, donde cayó, hubo intervalos en los que se cayó, se fue golpeando. Yo aquí les quiero contar una anécdota. Por ejemplo, hay un muy querido paciente mío que tuvo un accidente hace 4 años más o menos, y lo recibimos en la terapia intensiva del Andrade Marín con trauma de cráneo grave, trauma de columna cervical, trauma de tórax, de extremidades y superiores e inferiores. ¿Por qué tenía tantos traumas? Ay, de abdomen también tuvo. ¿Por qué tuvo tantos traumas un jovencito de 18 años? Porque estaba haciendo jardinería sin ningún tipo de arnés, ni sogas, ni nada. Está haciendo un famoso centro comercial de aquí, jardinería. Era su primera semana trabajando ahí, no conocía nada, más o menos así cortas las plantas, súbete y les cortas. ¿Qué pasó con este chico? Subió, perdió el equilibrio, cayó sobre un domo, cayó de pie sobre un domo, sintió el impacto, se quiso levantar, el domo se dio y a la descuidada pues volvió a caerse y ahora sí cayó sobre cara y cráneo, columna y tórax.
Entonces tuvo doble impacto. Primero cayó de pies, una distancia más o menos de 3 metros. Él pensó que no pasó nada, aunque le dolían muchos pies y se fracturó obviamente los calcáneos. Y de ahí tuvo otro trauma ahí mismo, donde ya se golpeó el resto de extremidades. Han pasado como 4 o 5 años, él no ha vuelto todavía a trabajar, pese a que ahora ya funcionalmente está muchísimo mejor. Ya conversa, ya habla, ya hace sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Están en líos también con la empresa que le contrató, obviamente, pero tuvo varios mecanismos de trauma en una sola caída. Todo eso hay que investigar. Nosotros al principio no sabíamos nada. Después, cuando ya vinieron los compañeros de trabajo, nos explicaron cómo fue el accidente, entonces a su vez, valga la redundancia, nos explicamos por qué tenía tantas lesiones en diversos lados del cuerpo. Entonces hay que investigar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda de las caídas y de los atropellamientos? No, ¿Sí? ¿Estamos claros? No, sí. ninguno. Ok. Ahora, vamos con las Sí. lesiones por instrumentos punzocortantes. Se consideran lesiones de baja velocidad. El daño es directo. ¿Por qué? Porque corte del órgano. ¿Sí? Depende a dónde fue la herida. La profundidad será determinada por la fuerza con que se impulsó el objeto, ¿cierto? No es lo mismo que un niño de 3 años con algún objeto trate a uno de herirle por error, lo que sea, que un hombre de 200 kilos que va directamente a apuñalarlo. Entonces, la fuerza será distinta y las lesiones serán distintas. Las lesiones no siempre dependerán de la trayectoria del objeto, ya que a veces el instrumento punzocortante dentro de la cavidad puede ser movilizado adentro, ocasionando múltiples lesiones y dañar diferentes estructuras. ¿Ok? Aquí más o menos tenemos una representación de cómo va entrando. Pues siempre tiene que haber una inspección, una observación del sitio de lesión, pero también tiene que haber una exploración a ver hasta dónde llegó la lesión. Habitualmente es un perfil triangular. ¿Qué pasa con las explosiones? Producen varios tipos de lesiones. Hay lesiones primarias que se provocan por la onda expansiva, afectan a los órganos que contienen aire y son responsables por la ruptura del tímpano, hemoneumotórax, lesiones gastrointestinales. Fíjense ustedes, ¿alguna vez han inflado una bolsa de papel y la han hecho así y ha explotado? Eso es una dinámica común para hacer asustar a la gente, por ejemplo. Entonces, es muy fácil que el momento que uno ejerce esa energía sobre la bolsa de papel, explote. Eso pasa con nuestros pulmones y nuestros intestinos y en general con todos los órganos que tienen una interfase líquido-gaseosa mezclada. Es muy fácil que ellos transmitan la energía y terminen estallando. Por eso en las explosiones tenemos muchas lesiones del tórax, hemoneumotórax, de neumotórax, y tenemos lesiones gastrointestinales por explosión del órgano. Las lesiones secundarias por explosión son ocasionadas por fragmentos impulsados por explosión, fragmentos que vuelan hacia todos lados, energía que se disipa. Las lesiones terciarias surgen al golpear el cuerpo arrojado contra una superficie y las cuaternarias por otros mecanismos derivados de la explosión. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la lesión primaria, ¿cierto? Sale expedido. La lesión secundaria por los vidrios de objetos que producen en la explosión. La terciaria viene básicamente porque el cuerpo que sale expedido se golpea y otras por la naturaleza de la explosión. Aquí tenemos un ejemplo que son las quemaduras. ¿Ok? Eso en cuanto a las explosiones. Y ahora vamos a ver algo que se ha vuelto muy frecuente actualmente. Las lesiones por proyectil de arma de fuego. ¿Quiénes se encargan de estudiar esto? La balística. ¿Sí? Es objeto de muchísimo estudio entre las fuerzas policiales, militares, los abogados, los médicos forenses. Pero los médicos, y especialmente los que manejamos pacientes críticos, debemos conocer algunos detalles de esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestras ciudades ahora vemos muchísimas lesiones por proyectil de arma de fuego, muchísimas. Y ya no solamente con armamento casero o de bajo calibre, sino que de gran calibre vemos ahora armas militares utilizadas por la delincuencia.
y ya vamos a ver que las lesiones que producen no son iguales. Entonces, bien, la balística interna, ¿qué estudia? El movimiento del proyectil hasta antes de salir del arma. La externa, cuando sale del arma, y los factores que lo modifican, el viento, la velocidad, la acción de la gravedad. Y la balística terminal, que es la que más nos interesa a nosotros, son los efectos cuando el proyectil alcance el objetivo. Como les decía, ¿por qué estudiar? Porque ya desde, fíjense qué años, 1870, 1914, hay aparición ya de armas de grado militar en zonas urbanas. En Estados Unidos ha hecho que el tratamiento de lesiones balísticas civiles en el centro de trauma sea una realidad común. No se diga acá en nuestras ciudades con la delincuencia, con los grupos irregulares, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos actualmente. Hay muchísimas lesiones, ya no solamente, como les decía, con armas habituales, no normales, habituales, ahora ya tenemos grado militar inclusive en las ciudades. No porque estemos en guerra. Entonces, hay que considerar que el movimiento del proyectil tiene tres fuerzas que actúan sobre él, que es el propulsor, la descarga de fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de la gravedad que hace que el proyectil siempre tienda a ir hacia abajo, por eso no es que dispare hacia el cielo y se quede en la atmósfera, no, algún rato tiene que bajar porque la gravedad le va a hacer que baje el proyectil. Y la resistencia del medio, no es lo mismo disparar en aire que en agua o directamente en un tejido, porque eso, la energía se va a transmitir diferente. Ahora, ¿cuáles son los problemas que suceden en los tejidos una vez que un proyectil alcanza el cuerpo humano? Produce una cavitación, que es un espacio que crea la bala en el tejido, lo que, por ejemplo, vemos aquí un proyectil que en el tejido forma una burbuja de aire, ¿sí? Esa es la cavitación. Pero no solamente es eso, forma una cavitación permanente que es por donde va pasando el proyectil, va lesionando el tejido y forma una cavidad, ¿ok? Entonces, es causada por el proyectil aplastando y desplazando el tejido desde su borde de ataque, desde donde entra, comúnmente conocido como pista de la bala. Por aquí fue la trayectoria de la pista de la bala. Eso puede causar daño a lo que está a su paso. Si por aquí hubo un vaso grande, pues lo dañó, lo lesionó y lo lastimó y empezó el sangrado. Pero habitualmente las lesiones, mayormente que no consideramos de inicio, son las que forman la cavidad temporal, que causa la onda de presión hidrostática generada por la bala a medida que se mueve a través del tejido. Fíjense que aquí no sería una lesión muy grande, pero la cavidad temporal que se forma por la presión, la onda de presión hidrostática en el tejido, causa también estiramiento y daño del líquido, de los órganos del tejido adyacente. No solamente por dónde va, sino también la onda expansiva que tiene el proyectil dentro del cuerpo genera daños. ¿Ok? Y eso depende de muchísimas cuestiones, especialmente lo que tiene que ver el calibre y la velocidad que tiene la bala. Pues veamos. Hay muchos mitos en cuestión de las heridas por proyectil de arma de fuego. Por ejemplo, a más velocidad, más daño. Entonces dice que una de las nociones más erróneas es la idea de que el poder destructivo del proyectil está directamente determinada por su velocidad. Es cierto que mientras hay un aumento de la velocidad del proyectil, tendrá un efecto exponencial en la energía del sistema y la energía liberada. Pero el factor básicamente que determina la destrucción del tejido no es ese movimiento del proyectil, sino es la forma en cómo se transfiere esa energía al tejido. Es decir, no solamente es la velocidad, también tiene que ver el tipo de bala y cómo esa bala se comporta dentro del tejido. Fíjense que una bala puede ir en un trayecto recto, generando esta onda expansiva, puede generar torbellinos o volteretas, o puede generar fragmentación, y esos fragmentos siguen haciendo otras ondas expansivas. Entonces depende no solamente de la velocidad del proyectil. Las armas de fuego se dividen convencionalmente en de baja y alta velocidad, aunque algunos consideran también que hay un subgrupo de velocidad intermedia. Las de baja velocidad habitualmente mueven a 305 metros por segundo la bala. Las de alta velocidad
más o menos a 160 metros por segundo. Y el grupo intermedio está pues entre el grupo anterior, ¿cierto? Pero depende muchísimo también de la energía con que son impulsadas. Fíjense esta tabla del libro del doctor Mattox. Nos habla de los diferentes calibres que hay en armas cortas, armas pequeñas y armas de uso militar. Fíjense la energía, la velocidad que alcanzan y la energía que entregan. ¿Sí? Esta que es un arma corta, calibre 44, ¿sí? Genera una velocidad de 1470 pies por segundo y una energía de 1150 pies libra, que se parece muchísimo casi a una UCI en la velocidad y menos energía que una UCI, que es un arma militar. ¿Ok? Genera casi la misma energía de impacto que un AK-47, que es un rifle militar. Entonces depende de muchísimos factores para las lesiones. Dicen, ay, no, es que fue con una pistola, capaz que no es mucho el daño. ¿Qué tal que es una pistola de estas y genera esta fuerza de impacto? Entonces, todo eso se debería tratar de dilucidar en el paciente en la historia clínica, para saber qué tipo de proyectil tuvo, qué velocidad puede tener, etcétera, etcétera. Claro, esto se dedican los médicos forenses y los expertos en criminalística, pero si yo puedo obtener un dato adicional, me puedo dar cuenta de cuánta energía pudo haber sido liberada en el cuerpo de mi paciente y saber la magnitud del daño que va a tener. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, no se han dormido ni se han aburrido todavía. Vamos a ver ahora un video acerca de lo que les acabo de hablar, de las fuerzas de impacto y de las velocidades. Así como vimos en los autos, también hay pruebas en los proyectiles para que las personas que estudian esto o las lesiones que son a partir de esto, las personas que están entrenando tengan una idea de la magnitud de los daños en el cuerpo que puede haber. Entonces vamos a ver esta cuestión acá. La balística de las heridas estudia la interacción física entre las balas o los fragmentos y los tejidos humanos. Se analizará el impacto de las balas, así como los efectos causados por fragmentos de armas explosivas. Para realizar este análisis hay que recurrir a la física. Rollen? Ist gut. Gut. Achtung! Feuer! Aquí vemos el trayecto típico de una bala encamisada. Entra en el cuerpo y permanece estable durante cierta distancia, aquí, en el canal estrecho. Luego gira hacia un costado y en esa posición se comprime, despide varios fragmentos y se rompe. La punta de la bala vira hacia arriba y sale por aquí, mientras que el resto del proyectil queda aquí abajo. Aquí vemos el proyectil deformado. La bala entra por aquí. Se expande durante los primeros 3 centímetros de su recorrido por el cuerpo y sigue en línea recta a través de los tejidos. Si esta enorme herida causada por una bala semi-encamisada afectase un miembro, los cirujanos tendrían pocas posibilidades de preservar alguna de sus funciones, a diferencia de esta herida con el estrecho canal causado por la bala encamisada. Se prohibieron las balas que hacen esto
pero no las balas militares, que son lícitas, que hacen esto. No hay diferencia en la energía total. En el caso de las balas prohibidas, la energía tan solo se deposita antes. El que sufre este tipo de herida puede sobrevivir hasta llegar a un hospital de campaña. Presenta dos problemas principales para el cirujano. El primero es que hay fragmentos de hueso incrustados en la laceración del cerebro, y el segundo, que de alguna manera, esta herida debe cubrirse con piel. En esta autopsia virtual de una persona que falleció a raíz de múltiples heridas de bala, aparece exactamente una herida tangencial como esta. Puede verse que la herida simulada es muy parecida a la herida real. Es la validación definitiva de la labor realizada en el laboratorio. Ahora vamos a revisar diferentes tipos de proyectiles en el cuerpo, ¿ok? Fíjense esa bala a 380 metros por segundo. Fíjense, no solamente es por donde va, sino la cavidad temporal que ocasiona y el movimiento que es daño hacia los tejidos circundantes. De todas formas, se conserva, ¿no? Esta es una pieza de gelatina especial para balística. El proyectil no termina de salir del cuerpo. Es este calibre 50, creo que es, a una velocidad más alta. No hay mucha onda expansiva, ¿sí? No hay mucha cavidad temporal. No avanza a salir tampoco el proyectil. Calibre 32 a 240 metros por segundo. Fíjense, ya hay una cavidad temporal más grande. No avanza a salir el proyectil, pero hay una mayor zona de daño. ¿Ok? Calibre 38 a 340 metros por segundo. Fíjense, la cavidad temporal es mucho más grande y la onda de expansión es mucho más amplia que los anteriores. A pesar que el proyectil no cruce gran parte del tejido y se quede aquí atorada, pero la onda es mucho más, la cavidad temporal es muchísimo más grande. Fíjense cómo tiemblan todos los tejidos alrededor. La energía que se transforma y va dañando. Calibre 38. Entonces ya casi ocupa los 3/4 de toda esta zona de prueba. A pesar de que no avanza a un poco más de la mitad, pero la cavidad temporal es súper amplia. Fíjense que ya va a estar deformando hasta afuera de la gelatina de prueba. Calibre 40. Ya no solamente que cruza, sino que fíjense la deformidad que causa, la cavidad temporal más grande, la deformidad. Este es un calibre 45. Muchísimo más grande, inclusive atraviesa toda la zona de prueba y deja una expansiva súper importante y fragmentos de aquí regados por todo lado. Estos ya son los famosos perdigones que dicen, no, es un perdigón nomás. Fíjense que desde acá ya salen repartidos, va a haber muchísimas cavidades temporales y las principales, y la onda expansiva es gigantesca, casi ocupa todo el trayecto, y los daños que van haciendo son mucho mayores. Entonces esa energía se transmite a los tejidos de nuestro cuerpo si recibimos un proyectil de este tipo. Y hasta le hace saltar al sujeto de prueba, que es una gelatina especial balística que les comentaba. Esta ya es una Magnum. Fíjense, el daño es terrible, ¿no? Cruza todo y la cavidad temporal se expande hacia todo el material prácticamente. La energía que se transmite ocasiona daños importantísimos. La Magnum 44, famosísima.
igual, ¿no? Daño terrible, pasa inclusive a la otra de seguridad que hay acá para recibirla. Y no solamente es que pasa, como vimos una que pasó sin hacer mucho daño, esta pasa y el daño de la cavidad temporal es enorme. Hay otra de más calibre todavía. Fíjense cómo se fragmenta y aquí hay un pedazo que hace también otra cavidad definitiva y otras temporales. Más daño aún. Y ahora vemos las armas militares que lamentablemente ya se utilizan en la ciudad. Fíjense el daño que causa una de estas militares, ¿no? Prácticamente destruye nuestra gelatina balística. Es lo que puede ocasionar en el cuerpo de una persona. Más o menos se asemeja a la gelatina esta. Entonces, no, ahí sí le entró por aquí, salió por acá, pero en ese trayecto, ¿qué ocasionó? Fíjense, esos son fusiles militares. Prácticamente destroza todo y la cavidad temporal termina expandiendo absolutamente todo el tejido. Entonces, con todo esto, nosotros podemos darnos cuenta que el proyectil, una vez que impacte el tejido, el daño tisular que se produce va a depender de varios mecanismos. El efecto del corte, cuando recién entra, por el paso del proyectil a través de los tejidos orgánicos. Si el proyectil pasa limpio, igual deja una lesión, y todo lo que esté en el trayecto, pues se va a lastimar. El efecto de la cavitación, como digamos la cavidad inicial y la temporal que queda, que depende directamente de la energía cinética que posee el proyectil al momento del impacto y la onda de choque. Los proyectiles de baja velocidad, por lo general, basan su daño en el mecanismo de aplastamiento por su impacto sobre los tejidos, lo que ya vimos ahorita en estos ejemplos. El tamaño de la cavidad permanente es indudablemente gobernado por el tamaño de la cavidad temporal, la cual, en cambio, depende del tamaño del proyectil, así como la naturaleza del impacto, lo que vimos, ¿no? Mayor calibre, mayor daño, mayor velocidad, mayor daño. Entre mayor sea la velocidad, mayores dimensiones tendrán ambas cavidades, principalmente la cavidad temporal, lo que es importante ya que explica la posibilidad de daño tisular a distancia. Entonces, como vieron, hay proyectiles que entran y después se expanden y hacen daño, y otros que de entrada ya van haciendo daño. Y eso se demostrará en los hallazgos que tenga el cirujano en el momento que entre a revisar. Las ondas de choque comprimen el medio y viajan precediendo al proyectil, así como a los lados. Estas ondas de choque duran apenas microsegundos y no causan destrucción profunda a bajas velocidades. Por el contrario, proyectiles a alta velocidad, como vimos en los ejemplos, generan ondas de choque que pueden alcanzar a 200 atmósferas de presión. Bien, la onda de choque sónico, veíamos cómo se expande en la gelatina balística. Como vimos hace un rato, no es lo mismo un proyectil de una pistola que tiene una cavidad permanente pequeña y una cavidad temporal que es pequeña, aunque igual van haciendo daño, pero no es lo mismo que un rifle que genera una cavidad permanente más ancha, pero una temporal muchísimo más importante. El fenómeno de cavitación es más importante. Y el daño a los tejidos circundantes, pues obviamente mayor. Entre mayor sea la densidad del tejido, mayor será el grado de lesión, y a mayor elasticidad, menor lesión. El pulmón de baja densidad y alta elasticidad es dañado con menor intensidad que el músculo, que tiene una mayor densidad y alguna elasticidad. No es lo mismo una bala en el pulmón que una bala en el músculo. El hígado, el vaso y el cerebro no tienen elasticidad y son fácilmente dañados. No son elásticos, se dañan muy fácilmente por los proyectiles. Los órganos llenos de líquido, la vejiga, el corazón, el intestino y grandes vasos, pueden estallar fácilmente debido a las ondas de presión propagadas en el medio líquido, que les decía hace un ratito. Estos órganos que tienen líquido en su interior son más fácilmente dañables por la onda expansiva. El ejemplo de la funda que yo inflo y se rompe con muchísima facilidad, pero en un medio líquido como los intestinos. Puede ser que la bala no atraviese el intestino, pero la onda expansiva le puede hacer estallar. El hueso puede causar fragmentación ósea o del mismo proyectil, o sea, se rompe el hueso y forma otros estalles, forma otros fragmentos, o el mismo proyectil se rompe al golpear con el hueso.
y se forman numerosos proyectiles secundarios y cada uno sigue produciendo más daño porque esa energía se va retransmitiendo. El orificio de entrada por lo general es menor, habitualmente refleja el tamaño del impacto, ¿cierto? Pero por el contrario, el orificio de salida da un aspecto de que como que hubiera estallado y eso le da gravedad para el manejo especialmente. Fíjense en esto. Cuando el disparo está en contacto con la piel, hay una explosión inicial, ¿cierto? Aparecen los signos de boca de mina y de Benassi, que alguna vez nos enseñaron en medicina legal, ¿no es cierto? Que solamente son recorderis. Cuando el disparo está próximo a contacto, no está pegado a la piel, pero está muy cerca, siempre hay algo de fuego que quema, ¿no es cierto? Y humo que deja un tatuaje y los granos de pólvora que se puede ver alrededor. Y esto aparece el tatuaje formado por fuego, humo y granos de pólvora. ¿Ok? Tiene sus nombres también, que no es momento ahorita para estar discutiendo. Y el disparo a distancia obviamente tiene solamente el proyectil. Esto estudian los forenses, pero nosotros también podemos darnos cuenta examinando al enfermo. Ahora, hay muchísimos mitos a través de las heridas de arma de fuego. No le des antibióticos, no es que ya viene eso quemado, ya viene estéril porque el fuego que trae ya le esteriliza. No. Durante muchos años se consideró que los proyectiles, sobre todo los de alta velocidad, son estériles. Nada más equivocado. A pesar de las temperaturas que producen dentro del cañón de un arma, los proyectiles no son estériles al expulsarse, por lo que es de capital importancia considerar contaminada cualquier herida de proyectil de arma de fuego que se presente al iniciar el esquema antibiótico apropiado. Entonces, mito típico de las proyectiles de arma, de las heridas por proyectil de arma de fuego. No, ¿para qué le das antibióticos si la bala es estéril? Pues no, desafortunadamente no es así y es algo que se creyó por muchísimos años. Estos pacientes necesitan profilaxis antibiótica. Ya lo veremos en el capítulo específico de profilaxis antibiótica en trauma o manejo de las infecciones en trauma. Pero, como premisa, uno de los mitos, el segundo mito que estamos viendo sobre las balas es que no son estériles. El primero, que a mayor velocidad más daño, no es así. Y el segundo, que estas heridas son estériles porque vienen con mucha temperatura al inicio. ¿Okay? Alguno de ustedes seguramente se habrá formado como yo, que no, como es herida por arma de fuego no necesita antibióticos, o me equivoco. Alguien me corrige si es que estoy equivocado. No es el concepto que nos dieron a todos. ¿No? ¿Ya se durmieron? La mayoría, creo. Ya sí han estado despiertos todavía. Bueno, ya mismo acabamos. Ahora, otro mito. ¿Retiramos o no retiramos el proyectil? Entonces, las únicas indicaciones válidas serían cuando están intracardíacos, intraarticulares, en la proximidad de una articulación que va a impedir el movimiento o un vaso importante. ¿Sí? Esas son las únicas indicaciones para ir a tratar de retirar el proyectil, porque lo primero que me pregunta la familia, bueno, ¿y le quitaron la bala? Es difícil ir contra nuestra cultura que está metida en su cabecita que hay que sacar la bala. Hay que tratar de explicarle que no tiene indicación, que no va a pasar nada con ese proyectil ahí. Porque las personas piensan que la cirugía del paciente que tuvo una herida de este tipo es para retirar el proyectil. No importa que se hayan dañado los órganos, para ellos es importante que retiren el proyectil. Y nosotros ahora sabemos que no es lo más importante. Lo más importante es corregir los daños, ¿sí? Rápidamente controlar hemorragia, decontaminar heridas y salir. Eso es lo que tienen que hacer, no ir a buscar la balita. ¿Okay? Pero eso hay que tratar de una forma muy cortés y sencilla, enseñar a la familia cuáles son los objetivos de esto. Y no olvidarse nunca que una vez recuperado el proyectil, debe enviarse a las autoridades correspondientes para que procedan de la forma legal que sea necesaria. Para terminar, yo quiero hablar un poquito de semiología del paciente con trauma. Aquí tenemos una tabla muy simpática de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos que dice que si es que el parabrisas del auto que sufrió el accidente tiene el signo de telaraña, nosotros debemos buscar lesiones en la cabeza, en los tejidos de la cabecita y de la cara y el cuello, y en la columna cervical. Entonces,
Dicen, sí, ¿qué pasó con el parabrisas? Sí, se golpeó y tiene así un signo de telaraña, pues que se dibuja como una telaraña en el parabrisas, hay que buscar este tipo de lesiones. Cuando hay daño del volante, tenemos que buscar en los tejidos blandos del cuello, el esternón, tengo que pensar en que tengo una injuria miocárdica, hemo o hemoneumotórax, un tórax inestable y trauma abdominal, la columna de la dirección. Ahora, habitualmente, afortunadamente ahora, las columnas de dirección que sostienen el volante son colapsables y el volante no choca contra el pecho, ni la cabeza, ni la cara del conductor, porque ya se colapsa y la energía se disipa antes de que el volante se mueva. Pero en carros antiguos no, viene directamente contra el pecho, la cara y el cuello del que maneja. Okay. Si hay daños en el tablero, hay que ver daños en la pelvis, en las extremidades inferiores, en la cabeza, perdón, y en el cuello, ¿sí? Porque el tablero puede venir hacia arriba y movernos. Si hay una colisión desde la parte posterior, el signo del latigazo famosísimo, ¿cierto? Que nos impulsa adelante, y si no tenemos el cabezal bien ajustado, porque no de nada sirve tener el cabezal del asiento acá en el cuello, debe estar acá, que sostenga la cabeza, el rato que regresa, pues tiene que sostenerlo y no permitir que haga el movimiento hacia atrás y nos dañemos la columna cervical. Cuando hay accidente de un motociclista, pues como les decía hace un rato, tenía o no tenía casco, ¿sí? Y claro, podemos, si el casco, sí, le protege el cráneo, pero no el cuello. En competencia ahora hay unos dispositivos, se llama Hands Device, que también ayudan en el cuello. Esos no se utilizan habitualmente en la carretera, porque tiene unas restricciones en la movilidad del cuello, pero protege muchísimo la columna cervical. Son costosos además, pero ojalá algún rato haya dispositivos parecidos para el uso diario. Cuando hay una lesión de auto frente a un peatón, en los adultos, como les decía, las extremidades inferiores, las superiores, cuando caen y tratan de poner las manos para protegerse, y la cabeza por la caída. Pero en los niños, habitualmente puede haber lesiones en la parte alta de las piernas, en la pelvis, en el torso y en la cabecita, de acuerdo a la estatura del niño. Y en las caídas en los adultos, habitualmente en los pies, en las piernas, en la cadera, en la columna, ¿sí? Y cuando ponen las manos o en los tobillos o cuando ponen en las muñecas. Y en los niños, muy importante, cuando caen la cabeza. ¿Alguien sabe por qué es importante la cabeza en las caídas de los niños? ¿Por qué caen ellos de cabeza? Por el peso de la cabeza en los niños, la relación que tiene la cabeza con el resto del cuerpo. Perfecto, Carla. Así es. Los niños son chiquitos y la cabeza lleva una gran proporción de su cuerpo. Entonces la gravedad hace que la cabeza siempre vaya primero y se golpee la cabecita inicialmente. Listo. Eso tenemos para el día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, algo que no esté claro, algo más que quieran saber. Está abierto el foro para que podamos conversar. ¿No? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Estamos claros? ¿O están dormidos? No. Listo. Entonces, la próxima clase nosotros lo que vamos a revisar son scores en trauma, ¿ok? Vamos a ver para qué nos sirven los scores, cómo utilizarlos. Es muy importante saber clasificar a los enfermos, qué representa cada score y cómo los vamos a calcular. Porque veo que en mi hospital, al menos, las hojas frontales, bueno, no solo COVID, pero antes de la pandemia veíamos que pacientes que venían con trauma, nosotros tenemos el ISS como score ahí, estaba escrito cualquier cosa, ¿no? Pacientes que tenían una lesión trauma de cráneo, que sí es un trauma de cráneo grave, una lesión que fue evacuada, le ponían como una lesión insalvable. No está bien, entonces eso debemos saberlos clasificar. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Una Una preguntita, ¿no? Disculpe, usted nos envió el link de